Hola a todos y todas. Me encuentro grabando esta cápsula porque tuve problemas al convertir y guardar el video de Zoom. Así que voy a realizar desarrollar los dos ejercicios y cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo. La primera pregunta dice, estime la fugacidad de dimetilcetona a 110 grados Celsius y 275 bar. A 110 grados Celsius la presión de vapor de acetona es de 4,36 bar y el volumen molar del líquido saturado es de 73 ml por mol. Vamos a comenzar anotando los datos que nos entregan por enunciado. La presión de vapor es de 4,36 bar. El volumen del líquido saturado es 73 ml por mol. Si lo dejamos en unidades internacionales, dividimos por 10 a la 6 y esto nos queda en 7,3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos mol. La temperatura es de 110 grados Celsius y es equivalente a 383,15 Kelvin. Y la presión, que es de 275 bar. Primero, necesitamos definir en qué estado se encuentra la acetona. Estado de la acetona. Para eso nos vamos a fijar en las presiones. La presión de vapor es menor a la presión de 275 bar. Por lo tanto, el estado de la acetona es líquido. De la acetona es líquido. Si sabemos que ahora la acetona se encuentra en estado líquido, necesitamos definir qué ecuación o qué expresión nos permite determinar la fugacidad de un líquido. Y esa expresión es la fugacidad del líquido es igual a fugacidad del líquido saturado por el Poynting, que a su vez el Poynting se puede expresar como el exponencial del volumen del líquido por la presión menos la presión de vapor dividido en RT. Acá podemos considerar que el volumen del líquido es independiente de la presión de las presiones. Por eso podemos calcularlo de esta forma. Si se dan cuenta acá tenemos el valor del volumen que lo dan por enunciado, los valores de las presiones, la temperatura y el R. Pero la fugacidad del líquido saturado es un valor que aún no conocemos, por lo tanto debemos calcular. Para ello, sabemos que la fugacidad del líquido saturado es igual a la fugacidad del vapor saturado, que a su vez es igual al factor de corrección por la presión de vapor. Si nos damos cuenta, la presión de vapor es menor a 5 bar, por lo tanto el coeficiente phi es 1. Entonces nos va a quedar que la fugacidad del líquido saturado es igual a la presión de vapor, es decir, 4,36 bar. En el desarrollo de la ayudantía, en el video que no se grabó, me preguntaron cómo podemos, si es que la presión de vapor es mayor a 5 bar, ¿cómo podemos determinar el factor de corrección? Eso se determina, por ejemplo, utilizando la ecuación de Van der Waals o en el caso de que nos entregasen valores para, por ejemplo, temperatura crítica, presión crítica, existe un gráfico que es de función generalizada que nos permite encontrar el factor de corrección en función de la temperatura reducida y presión reducida. De todas formas, si es que hay dudas con eso, pueden revisar la unidad 4 de los apuntes equilibrio líquido-vapor para sistemas ideales y allí se entrega la información necesaria que ustedes deben conocer para poder calcular la fugacidad de un líquido o de un vapor cuando, por ejemplo, en este caso la fugacidad del vapor cuando la presión es mayor a 5 bar. Por lo tanto, como ya conocemos la fugacidad del líquido saturado y conocemos las demás variables, vamos a calcular la fugacidad del líquido, que va a ser igual a 4,36 bar por la exponencial del volumen del líquido,
que era 7,3 por 10 a la menos 5, 7,3 por 10 a la menos 5 por las presiones. La presión era 275 menos 4,36. Esto está en unidades de bar y tiene que ser en unidades de pascal. Por lo tanto, multiplicamos por 10 a la 5 y dividimos por 8,314 por la temperatura que era 383,15. 183,15. Todo está en unidades correspondientes, por lo tanto, el valor de la fugacidad del líquido es igual a 8,07 bar. Y recuerden que cualquier duda respecto a este ejercicio no me pueden escribir al correo. Ahora para el ejercicio 2 voy a dejar de compartir acá y voy a compartir el Excel. Denme un segundo. Voy a compartir la pantalla. Acá tenemos el Excel. Lo único que hice fue anotar los datos que nos entregaban por enunciado, la tabla que debemos completar, los valores de los parámetros de Antoine y copié el esquema del proceso. Primero nos pide, se desea preparar una mezcla que contiene etano y propano mediante un proceso que consta de dos etapas de equilibrio líquido-vapor. Se dispone de la siguiente información: 45% mol de etano de la corriente de líquido saturado es realimentado a través de la corriente de reciclo. Solo se recicla etano. La recuperación de etano en la corriente de vapor saturado corresponde al 56,7% mol de etano fresco alimentado al proceso. Realiza un gráfico de temperatura versus composición, determinar la temperatura del segundo separador flash, completar la tabla, que es esta de acá, y calcular la fracción vaporizada en ambos separadores. Entonces lo que vamos a comenzar haciendo, voy a hacer rellenar esta tabla de acá. Si nos damos cuenta, la presión de operación del separador flash 1 es de 5 bar. Por lo tanto, la presión 2, presión 3 y presión 4 va a ser igual, va a ser constante, es decir, va a ser 5 bar. Por lo tanto, 3 es 5, 4 es 5 y también 2 es 5. De la corriente 4 pasa por un condensador parcial y sabemos que la corriente 5 es 5 bar. Los separadores flash operan a presión constante. Por ende, 6 y 7 también operan o sea, su presión es de 5 bar. 6 y 7. Acá tenemos un punto de separación. Lo único que hicimos fue dividir esa corriente. No cambiamos ninguna variable ni composición. Por lo tanto, se mantiene la presión. Y acá, como es un punto de mezcla, la presión también es 5. Si nos damos cuenta, la presión de 5 bar es constante a lo largo de todo el proceso. Vamos a entonces especificar que la presión del sistema es de 5 bar. También vamos a completar la condición en la que se encuentra cada corriente. La corriente 2 entra a un separador flash, es decir, es una corriente formada por líquido más vapor. La corriente 3 corresponde al líquido saturado y la corriente 4 a vapor saturado. La corriente 4 ingresa, a un condensador parcial. El condensador parcial lo que hace es, en este caso, que salga una corriente que está formada por un líquido más vapor. La corriente 6 es vapor saturado y la corriente 7 es líquido saturado. Como lo que hicimos acá solo es dividir la corriente 7, separar la corriente 7, la condición de 7 de 8 y 9 es igual a la de 7, líquido saturado. 8 se recircula, vuelve acá y se mezcla con la corriente 1.
8 es líquido saturado, pero sabemos que 2 es líquido más vapor. Por lo tanto, uno tiene que ser líquido más vapor. Otra cosa que podemos también saber ahora es que el separar flash opera a presión y temperatura constante. Y eso significa que la corriente 4, corriente 3 y corriente 2 tienen la misma temperatura, de menos 20. Corriente 2, 3 y 4, menos 20 grados Celsius. Del proceso no podemos sacar más información. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar en la pregunta 2.1, realizar un gráfico de temperatura versus composición. Vamos a primero calcular la temperatura de saturación de cada compuesto. Como dijimos que la presión del sistema es constante a lo largo de cada etapa del proceso, vamos a poder determinar la temperatura de saturación con esta ecuación que es la ecuación de actual. Entonces la temperatura de saturación va a ser B dividido en A menos logaritmo de la presión de saturación menos C, que es E3. Vamos a fijar la presión del sistema. Vamos a correr estas celdas. Sí. Y vamos a calcular también la temperatura de saturación en grados Celsius, que es la temperatura en Kelvin menos 273,15. De forma análoga para el compuesto 2. Como nos piden graficar composición versus temperatura, y es un sistema binario, necesitamos identificar dos variables. Tenemos presión del sistema y nos faltaría uno, o sea, nos falta un grado de libertad. En este caso yo voy a comenzar a iterar con la composición me voy a dar valores, perdón, de x1. Por balance de materia, x2 va a ser 1 menos x1. Para cada valor de composición de x1, la temperatura va a ser distinta. Y para poder determinar esa temperatura, lo que voy a hacer es utilizar Solver, minimizar la diferencia entre las presiones, cambiando la celda de temperatura, y posteriormente Solver va a entregar los valores de temperatura correspondientes para cada composición. Sabemos que cuando x1 es 0, el compuesto 2 se encuentra en estado puro. Por lo tanto, para esta condición, la temperatura correspondiente es la temperatura del propano. Voy a comenzar iterando con este valor. Voy a decir que para todas las composiciones ese valor es constante. Esto no es así en la realidad, es solamente para partir la iteración. Acá la temperatura en grados Celsius va a ser la temperatura en Kelvin, menos 273,15. Teniendo la temperatura, puedo determinar la presión de saturación de cada compuesto utilizando la ecuación de Antoine. 10 elevado a menos B dividido en la temperatura más C. Voy a fijar A, B y C. Entonces hacia abajo. Y para el compuesto 2, la temperatura tiene que estar en Kelvin y los parámetros voy a colocar los correspondientes al propano. De forma análoga hacia abajo. Y la presión de burbuja, que está definida como X1 por presión 1 de saturación más X2 por presión 2 de saturación. Entonces, hacia abajo para cada composición. Y luego vamos a minimizar la diferencia entre la presión del sistema, que es de 5 bar, y la presión de burbuja que nosotros calculamos. Estamos en al cuadrado.
Entonces acá lo único que hicimos es sumar todas esas celdas. Y ahora vamos a utilizar Solver. Datos Solver. Necesitamos minimizar esa diferencia cambiando los valores de temperatura. ¿Cómo podemos verificar que los parámetros que nos entregó el solver sean correctos? Uno, porque la suma de las diferencias al cuadrado es muy pequeña. Y otra es que, si se dan cuenta, acá en x1 igual a 0 vamos a tener el compuesto 2 puro. Por lo tanto, acá vamos a tener que tener sí o sí la temperatura de saturación del compuesto 2. Y cuando x1 es igual a 1 tenemos el compuesto 1 en estado puro. O sea, vamos a tener la temperatura de saturación del compuesto 1, 220,3 Kelvin. Utilizando Raoul vamos a poder determinar la composición en la fase gaseosa como x1 por P1 de SAT dividido en la presión. Podría ser esta presión de burbuja que está acá o la presión del sistema. Teniendo esto podemos graficar. Entonces vamos a graficar la frontera de burbuja. Corresponde a los valores en X versus la temperatura. Acá en grados Celsius. Temperatura en grados Celsius. Ahí sí. Y luego la frontera de Rocío. Composición en I versus temperatura en grados Celsius. Acá tenemos entonces el gráfico que nos preveía en la pregunta 1. Como estos son datos que nosotros obtuvimos mediante Raúl, tienen que ir con línea continua. Vamos a agregar acá la leyenda y los títulos. La temperatura está en grados Celsius y acá tenemos la composición X1 y 1 en unidades de mol. Ahí tenemos el grafo. Después nos piden determinar la temperatura de operación del segundo separador flash. Si nos damos cuenta del segundo separador flash, la única información que tenemos es la presión, pensamos que es constante a lo largo de todo el sistema, y también conocemos la composición de la fase gaseosa. Conocemos I6.1. Entonces, como nosotros esta tabla la hicimos para valores de presión constantes de 5 bar, vamos a utilizarla para encontrar los valores perdón, la temperatura. El valor de 0,783 se encuentra entre estos valores de composición. Vamos entonces a agregar acá unas celdas y vamos a considerar, por ejemplo, composición de 0,32, 0,36, 0,37. Copiamos hacia abajo las fórmulas. Vamos nuevamente a minimizar la diferencia al cuadrado. Y estamos buscando una composición gaseosa de 0,783, que acá la encontramos, 0,78. Si bien no es exactamente igual, podemos asumir que el error es muy pequeño. Voy a marcar acá que este sería el separador flash 2. A esta composición de I, la temperatura es de menos 30,1 grados Celsius. Como el separador flash opera a temperatura constante, la corriente 6, 5 y 7 tienen la misma temperatura. 30,1, 30,1 y hacia arriba también. Acá, como es punto de separación, 8 y 9 tienen la misma temperatura que 7. También menos 30,1 grados Celsius. Por balance de materia, sabemos que la composición en 2 va a ser 1 menos
la composición en 1, de forma análoga a la corriente 1, y como tenemos la composición de la corriente 6, también vamos a tener la composición de la corriente 7 mediante este desarrollo que hicimos. Por lo tanto, el valor de x1 en la corriente 7 va a ser de 0,37. Por balance de materia, tenemos que el valor de la composición 2 es 0,63. Por lo tanto, determina la temperatura de operación del segundo separador flash. Ya lo hicimos. Ahora tenemos que ir completando la tabla. ¿Qué más podemos saber? Tenemos en 7, tenemos la composición también en 6. Acá tuve un problema, no me aparece esto. Estoy con problema en el Zoom, pero ahí sí. Entonces debemos completar la tabla. Vamos a seguir con esto. Sabemos que tenemos, o sea, acá tenemos temperatura y tenemos presión, pero no tenemos ningún valor de composición. Entonces lo que vamos a hacer es, de forma análoga a lo que hicimos con el separador Flash 2, vamos a iterar nuevamente distintos valores de composición de X1 hasta encontrar una temperatura de menos 20 grados Celsius. Esa temperatura se encuentra acá, entre estos valores, o sea, entre composición de X1 de 0,2 y 0,3. Vamos a correr de nuevo estas celdas. Vamos a colocar 0,22, 0,25, 0,27. Copiamos estas celdas hacia abajo. De nuevo vamos a utilizar Solver. Solver, em, cambiando los valores de temperatura, minimizando esto. Acá obtuvimos para una composición de X1 igual a 0,22 una temperatura de menos 20,4. Y de forma análoga al separador Flash 2, como no, este valor no es exactamente igual, pero el error es muy pequeño, por lo tanto vamos a considerar que toda esta fila corresponde al separador Flash 1. Vuelvo para acá, separador Flash 1. Separador Flash 1, ya. La corriente 4 corresponde a gas, que sería este valor de acá, 0,61. 0,61. La corriente 3 corresponde al líquido, o sea, a 0,22. 0,22. Por balance de materia, este es 1 menos 0,22 y acá 1 menos 0,61. Este de 0,22 es de la corriente 3. Ahí sí. Vamos a seguir entonces completando la tabla. La corriente 5 pasó por un condensador parcial. Al condensador parcial ingresó la corriente 4. Por lo tanto, esta composición de la corriente 4 va a ser igual a la composición de la corriente 5. O sea, la corriente 5 va a tener una composición de 1, de 0,61, por balance de materia, 1 menos 0,60. Necesitamos determinar por necesitamos determinar estos valores de composición, los valores de los flujos. Entonces, para eso hay información que aún no hemos utilizado, que son estas relaciones de acá. Vamos a utilizar primero la relación 2. Voy a escribir acá mismo en el Excel. Utilizando la relación 2, vamos a poder determinar Q6. ¿Por qué? Nos dice que
la recuperación de etano en la corriente de vapor saturado, o sea, la corriente 6, corresponde al 56,7% de etano fresco alimentado al proceso. Y de la corriente 1 tenemos los valores de composición y de caudal. Por lo tanto, nos va a quedar I6,1 por Q6 va a ser igual a 0,567 por Z1,1 por Q1. Si despejamos de acá Q6, nos va a quedar esto mismo, y sí, dividido en I6,1. Vamos a calcularlo al tiro. 0,567 por Z1,1 por Q1 dividido en I6,1. Nos da un valor de 29 mol por hora. Vamos a dejar esto más abajo. Vamos a insertar otro por el texto. Todavía nos queda esta relación que aún no hemos utilizado. Entonces vamos a plantearla. Nos dice que 45% mol de etano de la corriente de líquido saturado es realimentado a través de la corriente de reciclo 8. Solo se recircula etano. Bueno, acá sí que este es un dato, una información que no hemos utilizado, que dice que la corriente de reciclo es solo recicla etano. Por lo tanto, acá el etano es 1. Por balance de materia, en 2, la composición en 2 es 0. Vamos a utilizar la relación 1. Utilizando la relación 1, que dice que x8,1 por q8 va a ser igual a 0,45 por x7,1 por q7. Si nos damos cuenta, acá no tenemos el valor de q7 ni el valor de q8. Entonces necesitamos plantear otra ecuación que nos permita despejar esas variables. Lo que vamos a hacer entonces va a ser plantear un balance de materia del separador Flash 2. Planteando un balance de materia al separador Flash 2, nos va a quedar como Z5,1 por Q5 va a ser igual a I6,1 por Q6 más X7,1 por Q7. Tampoco conocemos, no conocemos X6, conocemos X, perdón, no conocemos X7, conocemos X6, pero no conocemos Q5. Vamos a plantear también entonces el balance de materia general para el separador Flash. Q5 va a ser igual a Q6 más Q7. Si es que juntamos ambas ecuaciones, vamos a encontrar una expresión que nos va a permitir calcular Q7, porque conocemos Q6. La expresión nos va a quedar Q7 va a ser igual a Z5,1 menos I6,1, todo eso multiplicado por el caudal 6 y dividido en X7,1 menos Z5,1. De aquí conocemos Z5,1, X7,1, I6,1, Z5,1 y el caudal 6. Por lo tanto, vamos a poder despejar el caudal 7. Caudal 7 entonces va a ser Z5,1 menos I6,1 por Q6 dividido en X7,1 menos Z5,1. Menos Z5,1. Ahí obtuvimos el valor del caudal 7. Teniendo esto, vamos a poder calcular el caudal 8 de la siguiente forma. Q8 va a ser igual a todo esto de acá, dividido en x8,1, que x8,1 es 1. Entonces va a ser 0,45 por x7,1 por q7 dividido en
tenemos el valor también de Q8. Y esto lo voy a poner así. Eso. Voy a escribir de nuevo acá en un cuadro de texto. Del balance de materia al separador flash 2, tenemos que, perdón, vamos a plantear un balance de materia al punto de separación. Punto de separación, tenemos que Q7 va a ser igual a Q8 más Q9. O sea, Q9 va a ser igual a Q7 menos Q7 menos Q8. Q9, Q7 menos Q8. Determinamos esos caudales. Ya. De esta ecuación de acá, de esta, sabíamos que Q5 es Q6 más Q7. Entonces Q5 va a ser Q6 más Q7. 5 pasó por un condensador parcial y el condensador parcial ingresó la corriente 4. Por lo tanto, la corriente 4 va a ser igual a 49,8. Voy a poner esto también así acá. Ya. Conocemos la corriente 8 y conocemos la corriente 1. Entonces, si planteamos un balance de materia al punto de mezcla, vamos a tener que 1 más Q8 es igual a Q2. Q2 es 1 más Q8, 110,5. Y por lo tanto, ahora, planteando un balance de materia al separador flash 1, vamos a poder determinar el caudal 3, ya que Q2 es igual a Q3 más Q4. Q3 entonces va a ser Q2 menos Q4. Q3 es Q2 menos Q4. Voy a correr esto también así, para que no me moleste. Y bueno, nos falta conocer la composición de la corriente 9 y de la corriente 2. Para la corriente 9, sabemos que de la corriente 7 hay una parte que se recircula hacia el punto de mezcla y otra que sale del proceso. Esta parte que se recirculó correspondía al 0,45%, por lo tanto lo que sale del proceso corresponde al 0,55%. Si es que planteamos esa relación, nos va a quedar x 9,1 por el caudal 9 va a ser igual a 0,55 por x 7,1 por el caudal 7. Q9 va a ser igual a esto dividido en x 9,1. Acá lo hice al revés. Este es x 9,1 y acá dividido x 9,1 va a ser 0,55 por x 7,1 por Q7 dividido en Q9. Por balance de materia, esto es 1 menos 0,24. Y finalmente nos falta calcular las composiciones de la corriente 2. Para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a plantear un balance de materia por componente al punto de mezcla. Vamos a tener que Z1,1 por Q1 más
x 8,1 por q8 va a ser igual a 2z 2,1 por q2. Entonces z 2,1, z 2,1 va a ser igual a todo esto dividido en q2. Z2,1, Z1,1 por Q1 más X8,1 por Q8 y todo eso dividido en el caudal 2. Y por balance de materia, esto es 1 menos 0,42. Acá voy a poner el paréntesis. Ahí sí. De esta forma ya encontramos todos los valores de las composiciones y completamos la tabla tal como nos pedía el ejercicio. Y finalmente nos pide calcular la fracción vaporizada en ambos separadores. La fracción vaporizada se define como fracción vaporizada es igual a la corriente de vapor dividido en la corriente de alimentación. Para el separador flash 1 nos damos cuenta que la corriente de vapor corresponde a la 4 y la corriente de alimentación corresponde a la 2. Por lo tanto va a ser caudal 4 dividido en el caudal 2. De forma análoga para el separador flash 2, la corriente de vapor es la corriente 6 y la corriente de alimentación es la corriente 5. Corriente 6, 29,0 y corriente de alimentación, la 5, 49,8. Ahí determinamos todos los valores toda la información que nos pedía el ejercicio. Cualquier duda que tengan respecto al ejercicio 1, al ejercicio 2, me la pueden escribir al correo, no hay problema. Espero que se haya entendido. De todas formas, como les dije, me pueden consultar cualquier cosa y mucho éxito en su certamen. Que estén muy bien.